Bienvenidos, queridos oyentes. Nos encontramos de nuevo en este espacio en donde trataremos de vislumbrar cómo es el mundo del bebé antes de nacer. Y recuerden, mamitas, que son ustedes el planeta de sus bebés. Así que la educación no comienza cuando tu bebé se ve enfrentado al jardín de infantes, cuando sale de la casa, sino que la educación inicia en el momento, en el instante preciso en que tú sabes que vas a ser mamá. Nuestro interés primordial con este espacio es fomentar la conciencia en cada uno de los padres y también en los docentes que facilitan el conocimiento. Yo creo que ya en este punto comprendemos que la personalidad de nuestros hijos se empieza a formar dentro del vientre materno, ¿verdad? Por eso seguiremos hablando del vínculo y también vamos a seguir viendo qué es lo que nos va a permitir fomentar el vínculo. Por ejemplo, a partir de la estimulación temprana, tú te vas a empezar a relacionar con tu bebé. En episodios anteriores hablamos sobre la importancia de la música y es que este proceso de fomentar en el niño el interés por el exterior empieza a darse por medio del canal auditivo. Recordemos que el oído es el primer sentido que comunica a tu bebé contigo y con el mundo exterior. En ese episodio anterior, que incluso lo llamé el efecto Mozart, yo estaba explicando cómo ese efecto Mozart pudiera ser incluso contraproducente hacia tu bebé. Si en realidad la madre que está escuchando la música clásica no disfruta de ella. Estamos hablando de un caso hipotético de una mamá que definitivamente no podía con la música clásica y entonces analizábamos por qué el efecto Mozart, solo por el hecho de ser música clásica, no significaba que iba a generar. Lo que llamaron el efecto Mozart en realidad fue la respuesta que arrojaron algunos estudios que se hicieron con algunas personas embarazadas. Resulta que a estas mamitas les pusieron monitores para poder estudiar la frecuencia de sus bebés cuando se les ponía música como la de Mozart o la de Vivaldi. Encontraron que las frecuencias cardíacas del bebé estaban muy estables y se sentía que el bebé estaba muy tranquilo, mientras que cuando le ponían música como por ejemplo la de Bach, que también es música clásica, o la de Beethoven, los bebés, el pulso cardíaco del bebé se aceleraba y los bebés empezaban como a manifestarse, ¿no? Luego descubrieron que cuando una mamá va a un sitio, a un antro o de pronto a un concierto en donde se escucha música a muy alto volumen o donde se escucha guitarras muy estridentes, como en el caso del rock o del punk, el bebé, las frecuencias cardíacas del bebé empiezan a sufrir un sobresalto y empieza el corazoncito a latir muy rápido. Esto hace que el bebé incluso se manifieste y empiece a patear bruscamente a la mamá. Entonces, con estos estudios se generó este boom del efecto Mozart y todo el mundo creyó que por el solo hecho de poner a sus bebés a escuchar a Mozart, que fue un prodigio de la música, fue un niño prodigio, pues esto se le iba a contagiar a su hijo y entonces íbamos a tener una generación de niños prodigios en la música. Sin embargo, lo que olvidaron de pronto, este boom del efecto Mozart, lo que olvidó analizar es que las sensaciones que el bebé está adquiriendo las están siendo atravesadas por las emociones de su mamá. Entonces, por eso es importante que sepamos que antes de querer fomentarle a nuestros hijos un gusto por algo, pues primero tenemos que fomentarlo en nosotros.
Si nosotros queremos que nuestros hijos lean, pues primero ellos tienen que ver que nosotros leemos. De esta manera, pues ellos van adquiriendo estos buenos hábitos. Y hablando de este tema, encontré una historia muy, muy fascinante que me encantó cuando yo la leí. Fue una de mis historias favoritas en la universidad. Se trata de la historia de un director de orquesta. Él se llama Boris Brott. Él es canadiense y él ha participado en la fundación de 6 filarmónicas. Incluso en la Filarmónica de Hamilton, que es una filarmónica muy reconocida, y también ha participado, ha ayudado en la Filarmónica de Nueva York. Este hombre se ha dedicado no solo a ser director de orquesta, sino también a fomentar el gusto por la música clásica en los jóvenes. Y es que cuando a él le preguntaron en una entrevista que de dónde él creía que le había salido esa pasión por la música, él contestó que él estaba segurísimo de que ese gusto le venía a él desde antes de nacer. Y aquí es donde viene la experiencia particular de él. Resulta que cuando él estaba aprendiendo música, él se encontró con unas piezas que empezó a ejecutar en su instrumento, y él no entendía ni sabía por qué le fluían estas piezas musicales, y él empezó a sentirse como consternado sin saber la explicación. Él no tenía que leer la partitura, sino que él sencillamente era como si en su cabeza ya estuvieran las notas y él pudiera reproducirlas automáticamente. Entonces él sintió que tenía una capacidad sobrehumana, y se sentía como así, como aturdido. Fue y le comentó a su mamá, y la mamá le pregunta, bueno, ¿cuáles son esas piezas? Él le responde, son estas, y ella le explica, mira, yo creo que sé cuál es la respuesta. Y es que la mamá era violinista, y ella le cuenta que cuando estaba embarazada de él, justamente, estaba ensayando una y otra vez esas piezas porque iba a ir de gira con su orquesta filarmónica y tenía que tener muy bien aprendidas esas partes. El caso es que ella no solo le repetía y le repetía las sesiones de ensayos y el bebé escuchaba y escuchaba lo mismo, no, sino que ella logró transmitirle al corazón de ese bebito el amor y la pasión que ella sentía por lo que estaba haciendo. Entonces, esto es clave para que lo tengamos presente. Nosotros vamos a fomentar y vamos a influenciar a nuestros hijos dependiendo de las cosas que a nosotros nos gusten, nos apasionen, más, sobre todo más en la edad de la primera infancia, en la edad prenatal y en la edad de los primeros tiernos meses y los primeros tiernos años. Así que este es un ejemplo que me pareció muy, muy importante, muy adecuado para este espacio en el que estamos hablando de cómo se van tejiendo los gustos y la información y las pasiones, y todo esto se va tejiendo dentro del vientre materno y va formando una personalidad única, ¿sí? Que va a ser la de nuestro bebé. Vamos a mirar qué ejercicios puedes realizar para lograr que tu bebé sienta esa emoción y tú también te familiarices con el mundo de la música. Puede que muchas que están escuchando este podcast sean mamitas que sean músicos o tengan su pareja que sea músico. Entonces hay que aprovechar este momento del embarazo para transmitirlo. Y si no es así, pues una de las cosas es iniciarse en la apreciación musical. ¿Cómo lo hacemos? Entonces es importante tener unos espacios en donde tú te sientas muy tranquila, te acuestes y respirando, porque siempre, mientras camines, mientras cocines, mientras hables, todo el tiempo trata de ser muy consciente de tu respiración. Y en este caso, mientras escuchas la música, sé muy consciente de tu respiración.
Trata de escuchar cada uno de los instrumentos que se están ejecutando. Trata de diferenciar si son cuerdas, si son cobres, si son percusión, si esto es un teclado, si esto es un violín, si esto es un violonchelo. Bueno, trata de informarte también acerca de los sonidos. Escucha los sonidos naturales, ya habíamos hablado de esto. Y escucha música que tenga letras muy bonitas, que ejerzan en ti un poder tranquilizador. La música es capaz de apaciguar a las almas que están aturdidas y es capaz de ayudar a sobrellevar cualquier tribulación. Y en este caso, que tu cuerpo está cambiando, que estás dando una vida, es importante que la uses. Mientras estás en este proceso de escuchar, concentrarte en los sonidos, en la respiración, trata de hacerlo con ritmo, trata de estar sonriente, porque cuando tú sonríes está comprobado que el cerebro empieza a segregar serotonina y dopamina, que son dos neurotransmisores que son muy importantes en la estabilidad emocional de una persona. Si tú segregas serotonina y dopamina, vas a empezar a inundar el torrente sanguíneo de tu bebé de estas dos sustancias y eso le va a hacer sentir mucho placer a tu bebé. Así que sonríe mientras estás haciendo este ejercicio, escuchas, respiras y te frotas la barriguita con un aceite. Pon tu barriguita al sol por las mañanas. Hay unos ejercicios para estimular la parte de la vista, que es ponerle a los bebés como de pronto papel celofán y con una linternita estar como iluminando. Hay algunos estudios que dicen que esto es como hiperestimularlos y no en todos los casos esto sale bien. Así que yo lo que recomiendo, por mi experiencia propia, es que lo mejor es poner la barriguita al sol. Si quieres, ponte de pronto el papel celofán encima de la barriguita, pero no le tienes por qué poner esa linterna, porque esa linterna lo puede a él como sentir abrumado, ¿sí? Entonces lo que vas a seguir haciendo es eso, con tu barriguita al sol, respirando, sonriendo, vas a escuchar música, vas a concentrarte en esto. Otra cosa que te recomiendo, pero desde ya, es que si puedes, tomes clases de música. Si te gusta el canto, toma clases de canto. Si te gusta la guitarra o el piano o la flauta, esto va a permitir que el niño se familiarice con las notas musicales, con las alturas, con los tonos, con los timbres, con el ritmo y también va a permitir que se familiarice con los acordes para que cuando él ya esté más grandecito, pues pueda recibir esta educación musical que lo va a ayudar a ser completo en su desarrollo emocional. Y bueno, hay mucho que decir sobre este tema. Vamos a darte este correo electrónico que ya tenemos para que te contactes con nosotros. Es eduvincularte@gmail.com. Aquí en este espacio vas a tener la oportunidad de escribirnos tus inquietudes, tus experiencias, tus sugerencias y por supuesto vamos a poder crear un vínculo. Me voy a despedir y pronto vamos a volver a reunirnos aquí. Recuerda que este es un espacio de educación para el futuro, educación para vincularte con el arte de amar a ese pequeño bebé que está a punto de nacer. Los quiero mucho, muchas gracias a todos por ser la audiencia que está ahí constante y espero sus comentarios.